existen comunidades que habitan dentro o en los márgenes de las áreas protegidas, que tienen, digamos, derechos sobre el territorio, y esto obviamente genera una modalidad diferente de conservación en nuestro país, y es como, digamos, se administran las áreas naturales protegidas. Por último, recordar que en nuestra legislación, de manera muy particular, existe, digamos, una tipología de área protegida, que son estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en donde las comunidades locales, privados o diferentes agentes destinan de manera voluntaria un espacio geográfico justamente a la conservación de manera voluntaria, ¿no? Por un tiempo determinado, ¿no? Y entonces también es otra área, digamos, otro tipo de área protegida que tenemos reconocida en nuestra legislación, que también son, digamos, muy, muy importantes, ¿no? Entonces recordar que son estos espacios que la nación, ¿no?, decide destinar a la preservación y restauración, y que tenemos diferentes modalidades, digamos, de manejo de las mismas, y obviamente tipos de gobernanza. Entonces, a grandes rasgos, Carlos, son estos sitios prioritarios de nuestro país, ¿no?, que por su valor estético, por sus servicios, etcétera, decidimos en conjunto destinar a la preservación y restauración. Entonces, tú mostrabas fotografías extraordinarias de la Reserva de la Biosfera del Triunfo y otras del norte del país, ¿no? Que son, digamos, ejemplos icónicos justamente de áreas protegidas en México. Cambio. Muchísimas gracias, colega. Efectivamente, algo clave que mencionaste es que son sitios donde se encuentra una riqueza biológica, una riqueza de recursos naturales. En ese sentido, deben de ser preservados, ¿no? Ya que estas áreas protegidas proveen beneficios para todas y todos, servicios ambientales. A veces hay un debate entre servicios ambientales, servicios ecosistémicos, pero es importante conocer estos servicios que nos proveen a nosotros, estas regiones que hay que preservarlas. En ese sentido, pues me gustaría conocer un poco más de los servicios que nos proveen estas áreas a la población, y para ello, pues invitar a nuestra colega Mónica que nos pueda ilustrar un poco más de estos servicios que nos proveen estos sitios tan estratégicos. Cambio. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Y nada más para sumar a lo que decía Andrew de las áreas protegidas, creo que muchas veces tenemos ciertos estereotipos muy fijos de lo que es un área protegida que hay que empezar a entender distinto, ¿no? Justamente rescatar el mensaje de que las comunidades viven dentro muchas veces, que a veces estamos en estos sitios y no sabemos que cada una tiene un valor y un objeto de conservación. Y también que no solo son parques nacionales, ¿no? Que a veces pasa eso, ¿no? Mucha gente suele pensar que son las áreas protegidas allá lejos, que son lugares muy pristinos, cuando en realidad para eso hay un juego de categorías y esquemas de gobernanza donde hay mucha diversidad. Y hablando de esa diversidad, pues no olvidemos que México es uno de los países megadiversos, ¿no? Y eso también hace que la cantidad de servicios ambientales que tengamos tanto en las áreas protegidas como fuera sea súper importante. Estos servicios, como tú ya bien mencionabas, pues abarcan de todo tipo, y creo que aquí lo importante a rescatar es que muchas veces los damos por sentado, ¿no? Sobre todo los que estamos en las ciudades, quizá a veces pensamos que los servicios ambientales están muy lejos, cuando todo el agua que recibimos, los alimentos, los productos del día a día, madera, etcétera, vienen de la naturaleza misma, y muchos de ellos vienen de áreas protegidas, ¿no? Podría nombrar una serie de estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos que provee la naturaleza a la humanidad, que son de vital importancia y fundamentales para nosotros como especie poder sobrevivir, ¿no? Estos, unos ya muy obvios: regulación del clima, mejoramiento de la calidad del agua, todo el control de ciclos hidrológicos, pero también hay unos menos obvios quizá que a veces olvidamos, como las medicinas, ¿no? Y esto aquí los bosques y selvas también juegan un rol importante en la provisión hasta de medicinas, elementos que son utilizados para las medicinas. También la recreación es un servicio importante que proveen, no menos importante para nuestro bienestar como humanidad, el de la polinización. Y pues aquí también creo que vale la pena rescatar algunos datos duros que se han logrado sacar, que creo que reflejan muy bien
el valor de estos servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, en tema de seguridad y aportación económica, algunos conocerán los estudios de Ecovalor, que los invito a que los vean, los que no conocen, se metan a Ecovalor, que arrojan datos impresionantes de la importancia que tienen las áreas protegidas en particular en temas de servicios ambientales. Por ejemplo, ¿no? Por decir uno, 25,000 millones de pesos es el valor aproximado de la presencia de manglares, ¿no? En México, en las áreas protegidas. Eso es el valor que aporta al país, ¿no? En términos de protección, que a veces ni se nos ocurre. O también, por otro lado, también de no contar con estos servicios ambientales, pues podemos caer en muchas pérdidas, no solo humanas, sino también económicas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas anuales en el país por lluvias, vientos, mareas, ocasionadas solo por ciclones, se estiman en 13,000 millones de pesos al año. Entonces, estos servicios ecosistémicos es bueno también, nos ayudan a entender el valor de la naturaleza y poder también hacer ciertos posicionamientos de por qué es importante posicionar, que no solo es que la naturaleza sea linda y bonita y esté afuera, sino que es más bien parte vital de nuestra supervivencia como especie y de seguridad nacional. Excelente, colega. Precisamente el siguiente tema, el siguiente punto es muy alineado a lo que comentas. Sin duda, uno de los temas que poco se ha valorado es el tema económico que provee estas áreas, ¿no? Y precisamente me gustaría que Andrew pues nos acompañara a responder la siguiente pregunta en cómo contribuyen las áreas protegidas al desarrollo económico, ya sea de la región o del país, ¿no? Ahí podemos, pues ya comentó Moni, pues a veces pensamos que todo es belleza escénica, naturaleza, pero también hay algo más allá, ¿no? Que es el desarrollo económico. Adelante, colega. Muchísimas gracias, Carlos. Y voy a permitir un poco sumar, ¿no?, a la argumentación de Mónica en términos de la relevancia de las áreas naturales protegidas. Y la realidad, Carlos, algo interesante es que en nuestro país, así como en muchos otros a nivel global, se considera las áreas naturales protegidas, las áreas protegidas como un gasto público, ¿no? O sea, la gente piensa en áreas protegidas y lo ve como un gasto y no como una inversión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando uno organiza el presupuesto, digamos, fiscal, ¿no?, el presupuesto gubernamental, tú tienes como dos tipologías de, y estoy simplificando aquí la conversación, ¿no?, pero dos tipologías de tipo de gasto, ¿no? O sea, gasto que es, o recurso que es gasto, que es como operación, que es mantenimiento, que es el tipo de inversión que no te gusta usar porque pues como fondo perdido, ¿no? Y las áreas protegidas en nuestro país están en este rubro, ¿no? Se ven como un gasto público, como, híjole, tengo que financiar guardaparques y un equipo de manejo y tengo que, entonces lo ven como un gasto. Desafortunadamente no está en el rubro de inversión, ¿no? Que para fines prácticos son tan importantes como la inversión en infraestructura de nuestro país, hacer carreteras, por ejemplo, o trenes o cosas así, están, digamos, en el rubro de inversión pública. Y están en ese rubro porque pues, generan empleo y generan beneficios y contribuyen, como tú bien mencionas, digamos, a un crecimiento, ojalá a un desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces, de entrada, hay que reconocer que ojalá las áreas protegidas pasen de un gasto a una inversión pública. Y a través de ese reconocimiento también ojalá podamos ver que las áreas protegidas, como lo han demostrado a la fecha, sean los pilares para políticas de desarrollo económico del país. Y nada más para continuar en esta conversación, desde Chiapas tú pones fotografías extraordinarias del triunfo y todas las protegidas de la región, en donde son los principales, digamos, vectores para varias presas hidroeléctricas del sureste de México, ¿no? La Angostura, Chicoacén, etcétera, dependen del mantenimiento y conservación de estas áreas naturales protegidas. Y la importancia que tienen estas presas hidroeléctricas, pues sobra mencionarlas en términos, ¿no?, de generación de energía para todo tipo de actividades productivas del Estado y del país para fines prácticos, ¿no? Entonces, el valor que tienen las áreas protegidas justamente como motor de origen para temas energéticos se vuelve fundamental. Es un ejemplo muy específico, ¿no? Pero no olvidemos también
que si uno va a la península de Yucatán, pues la gente va por el valor estético y paisajístico del sitio, ¿no? O sea, uno va al Caribe mexicano justamente por el valor que tiene, digamos, estas playas sin sargazo, vamos a ponerlo así, sin sargazo, ¿no? Estas playas prístinas, blancas, con corales, etcétera. Entonces, el turista va a esas regiones de México y del planeta por la belleza estética, ¿no? No solo pues, se le ocurrió ir a Cancún porque sí, ¿no? Entonces, en esos términos, las áreas protegidas, ¿no? Generan estos beneficios adicionales para el desarrollo económico, como ya decía Mónica, no solamente en términos de reducción de riesgos de desastres, pero en este caso específico de turismo, ¿no? Entonces, la gente va a Cancún y va a estos sitios para ver esta belleza escénica que da la naturaleza y que en este caso está siendo protegida, administrada y manejada a través de áreas protegidas, ¿no? Entonces la gente va a bucear, la gente va a ver, obviamente, la belleza en términos de los tiburones, tiburón ballena, etcétera, ¿no? O sea, hay prácticas productivas que se generan a través de la naturaleza y eso va detonando un desarrollo económico. Entonces, desde elementos fundamentales de energía, ¿no? Como lo mencionábamos, elementos fundamentales de polinización para los cultivos que tiene nuestro país, a elementos, digamos, ya de servicios como turismo, otras actividades productivas. Entonces, las áreas protegidas, yo siempre he dicho, son estos faros de esperanza que nos dan elementos para el bienestar humano y para fines prácticos son los pilares para un desarrollo económico, ojalá sostenible, de México, del planeta. Entonces, es una invitación a ir repensando esta narrativa y esta argumentación, Carlos, de las áreas protegidas como una inversión para el desarrollo sostenible y no como un gasto, ¿no? Y ojalá vayamos transitando en esta lógica a través del tiempo. Cambio. Excelente reflexión, Andrew. Sin duda es el camino, ¿no? Ver a las áreas protegidas como una inversión, como los beneficios que nos van a proveer en el corto, mediano y largo plazo. Muchos de los asistentes que nos acompañan en este momento pues ya han visitado muchos de los sitios de México, principalmente, muchos de estos sitios que se caracterizan por una belleza escénica. Tenemos el caso del Parque Nacional Huatulco, un paraíso del Pacífico mexicano, donde también, pues si nos ponemos a pensar a detalle, son estas áreas protegidas las que pues, permiten que estos sitios pues, se desarrollen. Pues, a veces pues, conocemos estos sitios por las playas, por las arenas, pero más allá de eso, pues, hay toda una estructura, hay todo un mecanismo y por supuesto que hay que conservar para estas y futuras generaciones. Algo muy importante, por supuesto, de esta reflexión es el siguiente punto, donde Mónica pues nos comentaba en una previa que nos quería compartir un informe, ¿no? Un informe de cómo pues recibimos estos beneficios de la naturaleza. Ya se han hecho algunos estudios con datos duros. Principalmente ella pues, nos va a citar un caso en particular que es en una región, ¿no? Entonces, Moni, si nos puedes acompañar a compartir esta información con los asistentes. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Justo conversábamos, ¿no? Se hizo un esfuerzo hace un par de años, un esfuerzo muy intenso por parte de varios miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de Latinoamérica en sacar un primer informe regional del estado de conservación de las áreas protegidas frente a las metas globales, ¿no? Y ahí, en particular, frente a la entonces meta 11 de Aichi, ¿no? Y fue un esfuerzo muy interesante ver cómo está Latinoamérica posicionado o cuál es la radiografía última del estado de conservación de estas áreas protegidas, ¿no? Y esto un poco llegó por una conversación que tuvimos previa en que Latinoamérica es muy rica en biodiversidad y tiene una gran cantidad de áreas protegidas llenas de, obviamente, servicios súper importantes. Pero algo muy particular de nuestra región latinoamericana es la presencia de estas comunidades en las áreas protegidas, ¿no? No es casualidad que, bueno, América del Sur por sí sola es la región más rica de biodiversidad y tiene más del 40% de biodiversidad existente, ¿no? Y más de la cuarta parte de los bosques. Pero también es la región de las mayores regiones con diversidad cultural, ¿no? Se registraron 826 pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco por esa conversación de cómo está hilada el manejo de las comunidades muchas veces o la conservación comunitaria con estos sitios tan importantes. Y en este informe
fue muy interesante ver de manera muy resumida, se puede encontrar en la página de Red Parques, lo puede bajar quien quiera, pues la meta 11 de Aichi, por no meternos muy técnicos, decía que tenemos que cumplir el 17% de protección terrestre para entonces el 2020 y el 10% de protección marina. Y uno de los hallazgos más grandes fue que si bien Latinoamérica es la región más protegida, lo pongo entre comillas, ahorita explico por qué, en términos de cobertura, de espacio protegido, pues todavía hay mucho trabajo que hacer en otros aspectos que son muy importantes y que a veces olvidamos. Y esto nos pasa un poco, creo que a todos, cuando pensamos en un área protegida y decimos, ya, está protegida, un poco lo que decía Andrew, ¿no? Entonces ya no necesita apoyo porque ya está decretada como protegida. Y ahí, ojo, porque muchas veces no porque esté decretada como área protegida quiere decir que efectivamente está protegida y que puede ser un área de papel, o sea, que tiene el decreto, pero que no tiene las condiciones propicias o el apoyo para poder estar efectivamente protegida. Y este informe regional lo que arroja es eso, ¿no? Todos estos otros aspectos que falta trabajar, ¿no? Y también eso nos suma a todos como población hacia mejorar esos aspectos, que las áreas estén mejor conectadas, que haya mejor representatividad de protección de los ecosistemas, ¿no? Hay muchos biomas que están subrepresentados, reconocer estos otros tipos de gobernanza que a veces no se tiene, o por ejemplo, hay muchos áreas clave para la biodiversidad, que son estos sitios que son muy estratégicos para la conservación de la biodiversidad, pero desafortunadamente alrededor de la mitad no tienen ningún estatus de protección, ¿no? Entonces, a veces no coincide o sea, no tienen esta protección. Y, por ejemplo, a veces pasa en México, y seguro les ha pasado a ustedes con los sitios Ramsar, que dicen, es un sitio Ramsar, es súper importante. Sí, sí lo es, pero no porque sea un sitio Ramsar, ya quiere decir que damos por sentado que tiene las condiciones de protección necesarias. Entonces, bueno, era un poco nada más para compartir de estos hallazgos importantes, del potencial que tenemos como región para trabajar en estos otros componentes y nada, y seguir esa conversación de el tema de la conectividad. Y esto, por ejemplo, a veces comúnmente no lo pensamos lo importante que es, que hay estos mosaicos o esta conectividad entre áreas protegidas, porque la vida silvestre no tiene fronteras, ¿no? Y a veces estos parches de conservación pues dejan un espacio importante, un hueco que puede afectar mucho. O en el tema, hablaba Andrew y hablabas tú, Carlos, sobre el tema de estos sitios increíbles que además tenemos en México para belleza estética, ¿no? Las zonas por Cancún, Huatulco, todas estas áreas que son muy atractivas para los turistas. A veces no pensamos que si bien las fuentes de contaminación más importantes quizá no vienen del mar, vienen de la tierra, ¿no? Entonces también es pensar en esta conectividad tierra y mar. Todo lo que impactamos en las áreas protegidas o no protegidas de la tierra va a acabar en el mar, mismo contaminantes, y estos contaminantes pueden ser desechos sólidos, se vio mucho con el COVID, por ejemplo, ¿no? Toda esta basura por las medidas de sanitización, ¿no? Se nos han llenado varias áreas llenas de cubrebocas, porque todo acaba en el mar, pero también están otro tipo de contaminantes menos obvios, pero que son igual de dañinos, por decirles, en los ríos subterráneos de la península de Yucatán, ¿no? Toda esta infiltración del turismo masivo de contaminantes que acaban dañando el propio arrecife, ¿no? Por la producción acelerada de alga, ¿no? Entonces, bueno, nada más pensar, creo es una invitación a pensarlo como un poco la importancia de estos otros aspectos que a veces no son tan obvios como la conectividad, etcétera. Exacto. De hecho, algo importante es esta coexistencia, ¿no? Esta conectividad, donde en momentos pues, pasa desapercibido. Se han hecho bastantes campañas, bastantes estrategias, pero aún hay que seguir redoblando esfuerzos para seguir llegando pues, a más personas, para seguir pues, que conozcan que las actividades que hacemos, tú lo mencionaste, ¿no? En tierra repercuten de manera directa en el mar, ¿no? Hay muchas campañas, he visto muchas campañas tanto en redes como en sitios web donde dicen precisamente el mar comienza aquí y estamos hablando que están en una superficie de tierra, ¿no? En una ciudad.
Mencionaban un poco la reflexión de que precisamente muchos de esos sitios, a pesar de que cuentan con una categoría de área protegida, pues no tienen pues este manejo adecuado, ¿no? Muchos de ellos desafortunadamente están pues dentro de un papel, no hay como tal un plan de implementación. Eso nos lleva a una reflexión, a seguir pues trabajando de manera pues, ardua para que esto ya sea una realidad. Y algo que nos comentan de manera frecuente, las áreas protegidas lo conocemos como parques, parques nacionales, Cañón del Sumidero, Palenque, estos monumentos naturales que también muchos de ustedes han visitado, reservas de la biosfera, santuarios, pero también hay un sitio, hay un área donde es importante compartir, que las personas conozcan esta información. Ahí sí, muchos de nosotros, me incluyo, hemos sido testigos de estos sitios y pues desconocemos que estamos dentro de uno, ¿no? Y aprovechando la compañía de nuestro colega Andrew, que es coordinador para el tema de océanos, me gustaría que nos compartiera a detalle pues, qué son las áreas marinas protegidas, ¿no? De dónde proviene, qué importancia tienen estos sitios. Y pues, en estas dos preguntas me gustaría que nos pudiera responder nuestro colega. Mónica hizo un intro donde precisamente todo lo que hacemos en tierra repercute de manera directa en el mar. Entonces, ¿qué son las áreas marinas protegidas? Es más, igual si estoy mal en el concepto, pues, pues hacer el corregirme, ¿no? Vaya, cambio. Muchísimas gracias, Carlos. Y no estás mal en el concepto. Para fines prácticos, las áreas marinas protegidas, digamos, se desprenden de la misma definición que mencionamos al principio, ¿no? En la Ley General de Equilibrio Biológico y Protección del Ambiente, que son estas zonas prioritarias marino-costeras de nuestro país, ¿no? Y aplica lo mismo, ¿no? Hay diferentes categorías de manejo. Tienes, por ejemplo, los santuarios tortugueros de nuestro país, son las más simbólicas para muchas personas que han ido a liberar tortugas, ¿no? En donde tienen digamos, una restricción alta de aprovechamiento, que es muy parecido a lo que tú mencionabas, Carlos, de los monumentos nacionales, los parques nacionales que hay en nuestro país. Pero tenemos diferentes categorías de manejo para diferentes áreas marinas protegidas de México. Tenemos desde la categoría quizá más sexy, hablando del 14 de febrero, de las reservas de la biosfera, ¿no? En nuestro país, y tenemos obviamente parques nacionales, como es el caso de Cabo Pulmo, o es el caso del Parque Nacional Revillagigedo, que son, digamos, áreas protegidas en donde no se permite, digamos, el aprovechamiento y han mostrado ser altamente resilientes. El caso más simbólico, yo creo que de México en términos justamente de resiliencia ecosistémica costero-marina es, y donde ha sido mayor, digamos, monitoreo y el registro de esto, es en el Parque Nacional Cabo Pulmo, ¿no? Ustedes recordarán, Cabo Pulmo, un área protegida que nace desde un interés, digamos, de las comunidades, en este caso la comunidad costera, que los pescadores reconocen que ya no estaban pescando como lo hacían tradicionalmente, justamente por un tema de sobreexplotación de las pesquerías de la región, y deciden destinar, obviamente de la mano con sociedad civil y con el gobierno, una porción, digamos, costera como parque nacional. Y desde el decreto de esta área protegida marina a la fecha, se ha incrementado cerca de 400 veces la biomasa y diversidad del sitio, ¿no? Ya están regresando tiburones y otras cosas más, depredadores importantes a la región, producto, digamos, de la resiliencia que tiene esta zona costera. Aún no se llega a un estado, digamos, entre comillas, original, ¿no? Del ecosistema costero marino de la región, donde había pastos marinos, cosas más, pero digamos en términos de biomasa y recuperación de las pesquerías, es impresionante, ¿no? Y eso muestra, digamos, la resiliencia que tienen múltiples áreas marinas protegidas si, digamos, reducimos la presión que podemos ejercer sobre las mismas y ajustamos las actividades productivas. En este caso, snorkel y buceo y turismo son las actividades, digamos, predilectas del Parque Nacional y por ende razones, pues, beneficio como económico a la comunidad costera. Pero también tenemos, digamos, el efecto en donde, pues, producto del tamaño del Parque Nacional, pues parte de la pesquería ya excede las fronteras artificiales del Parque Nacional y ahora los beneficiarios son otros
que son pescadores ribereños, que están obviamente pescando en zonas circundantes al Parque Nacional. Entonces, ahí tienes otro beneficio, digamos, de las áreas protegidas marinas en esta suerte de overspill, ¿no? Que ocurre de las áreas protegidas. Entonces, las áreas marinas protegidas no difieren, digamos, en su tipología, en su lógica, en su marco jurídico, pero sí tienen retos diferentes en términos de manejo y administración, ¿no? Obviamente, manejar un área marina protegida pues, tiene retos muy diferentes a áreas protegidas terrestres, y eso también conlleva, digamos, pues, la necesidad de incrementar los recursos para su operación y su manejo, etcétera, por las condiciones que obviamente existen en las mismas, ¿no? En algunos casos, las áreas protegidas que tenemos insulares de nuestro país, pues están muy alejados de la zona de costa y pues hay que transportar todo para poder justamente estar ahí, hacer el monitoreo o vigilancia correspondiente. Entonces, las áreas marinas protegidas son, digamos, un eslabón fundamental digamos, no solo del desarrollo económico, sino en valores importantes para el tema de pesquería, turismo, etcétera. Y volviendo, Carlos, al comentario que mencionaba Mónica en términos de la efectividad de manejo de áreas protegidas y, digamos, los servicios ecosistémicos, hay países, como es el caso, por ejemplo, de Japón, que inclusive ya hace el diseño de áreas protegidas, en este caso, áreas marinas protegidas, con un propósito específico de reducción de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, Japón ya identificó sitios donde hay un buen estado de conservación, digamos, de preservación del ecosistema, y los están, digamos, reconociendo o decretando como áreas protegidas para reducir el riesgo, por ejemplo, a tsunamis, ¿no? Entonces, ya de manera intencionada, buscan estos sitios prioritarios para el país, justamente como, digamos, estrategias de protección civil, ¿no? Y es algo muy interesante. Entonces, están buscando sitios conservados, porque es donde existen, digamos, las mejores condiciones para estos embates de la naturaleza exacerbados por cambio climático, y los están destinando y reconociendo como áreas protegidas, es decir, por diseño están viéndolo de esa manera. Entonces están buscando sitios importantes en términos de biodiversidad para que la nación, en este caso Japón, pues los vaya protegiendo de manera estratégica, ¿no? Y creo que es una lección importante que ojalá otros países podamos ir también adoptando en términos de manera intencionada como nación, ¿no? Como mexicanos, como mexicanas, vayamos identificando sitios prioritarios que nos brindan justamente estos servicios ecosistémicos, servicios ambientales en nuestra legislación para beneficio de nuestro país, Carlos. Cambio. Gracias, Andrew. Y, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de citar, en este caso, Japón ya identifica estas áreas, estos sitios estratégicos y lo adopta como un modelo de inversión, o pasa la reflexión que nos comentabas. O sea, Japón ya está adaptando una estrategia de inversión a estos sitios. Pues es justamente un ejemplo del tránsito a esa lógica, ¿no, Carlos? Wow. Platicamos que las áreas protegidas están viendo como un gasto público, ¿no? En vez de una inversión, y el reconocimiento del valor o de la propuesta que traen las áreas protegidas en su conjunto como un elemento fundamental para el desarrollo económico, tránsito a la sustentabilidad, es justamente el reconocimiento de estos valores, ¿no? Entonces, y no es el único país, hay muchos más que están transitando en esta lógica de ver a los sitios, digamos, en un buen estado de conservación de la naturaleza, de la biodiversidad en sus países, y empezar a tratar de transitar justamente a la protección efectiva de estos sitios. Y depende de cada contexto, ¿no? O sea, ya platicamos con Mónica y contigo, Carlos, que México es muy diferente a Japón, ¿no? México es muy diferente a Canadá y otros países. Entonces, las estrategias también, digamos, de administración y de manejo de áreas protegidas hay que hacerlas de manera muy particular y hay que adaptarlos al contexto correspondiente. En México, dada la naturaleza y la heterogeneidad biocultural de nuestro país, pues no puedes aplicar la misma estrategia que Canadá en otros sitios, ¿no? O África, o Australia, o Indonesia. Cada sitio debe de adaptar, de acuerdo a su contexto nacional, la mejor estrategia posible. Pero lo que sí es posible es tratar de diseñar de manera inteligente una suerte de sistema nacional, un sistema mexicano de áreas protegidas con esta lógica, Carlos, que estamos comentando, ¿no? Y creo que eso es tarea tanto de la sociedad civil como de las comunidades, la academia, etcétera, de la mano con gobierno, para ir visualizando ese sistema mexicano de áreas protegidas, digamos, para el desarrollo
económico sostenible del país. Entonces, hay oportunidades que se pueden trabajar y ahora con la nueva adopción del marco global post-2020, ¿no? De biodiversidad, donde hay varias metas muy interesantes, pues creo que es un buen momento para que los países, y en particular, digamos, la sociedad civil, la academia, las comunidades locales, pues puedan contribuir a esta discusión en términos de repensar y reimaginar las cosas para, digamos, transitar a un desarrollo sostenible. Venimos saliendo, Carlos, de 2 años de pandemia, donde el motor de la pandemia fue justamente la pérdida de la biodiversidad, justamente por ir abriendo más frente, ¿no? Naturaleza, tú lo mencionabas ahorita, el tema de vida silvestre, y se nos olvidó ya, ¿no? O sea, ya parece que como no hubo pandemia, ¿no? Nada más lo único que vemos son cubrebocas por todos lados, pero se nos está olvidando que la pandemia, el origen fue justamente la crisis de pérdida de la biodiversidad a nivel global. Entonces, las áreas protegidas también juegan un papel fundamental en reducir el riesgo a estas enfermedades zoonóticas que están existiendo a nivel planetario, y necesitamos también repensar eso, ¿no? Hace algunos años, y como nada más paréntesis muy, muy breve, una publicación que, si no me equivoco, el doctor Víctor Sánchez Cordero participó, que fue financiado por la Secretaría de Salud hace muchos años, tenía que ver con la enfermedad de Chagas, ¿no? Recordarán este hemíptero que transmite esta enfermedad, y pues teníamos muchos brotes en México, producto de cambio climático, etcétera. Hizo un ejercicio interesante en términos de la distribución de Chagas, este hemíptero, y encontró de repente manchones en donde el hemíptero no se encontraba presente, y las variables que determinaban la presencia o ausencia de este hemíptero en cantidades o digamos en abundancias altas, fue justamente sitios en buen estado de conservación en donde los depredadores naturales pues se comían el hemíptero, ¿no? Entonces, eso reducía automáticamente pues digamos, la distribución y expansión de Chagas por el país. Entonces, las áreas protegidas, áreas bien conservadas, juegan también un papel importante de barreras, ¿no? Naturales a la expansión de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero seguramente hay muchísimos más. Cambio, Carlos. Muchísimas gracias, colega Andrew. Y bien, justo estamos llegando a la parte final de esta reflexión de la importancia de las áreas protegidas en nuestra vida diaria. Ya nos comentaron los servicios ambientales que nos proveen las áreas protegidas, por supuesto también que son un motor, un faro de esperanza para el desarrollo económico, para la conservación también, para la preservación de nuestras especies. Entonces, el siguiente punto, y también me gustaría invitar a quienes nos acompañan a que hagan sus preguntas, si tienen alguna duda o comentario, en la caja de comentarios del chat de esta sesión. Y bien, pues antes de pasar a las reflexiones finales de cómo apoyar a estos sitios, igual hacer una invitación a los que nos acompañan en esta sesión, si desean conocer más del trabajo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, si están interesados en formar parte de esta red de expertos de esta comisión, también lo pueden hacer. Si les apasiona mucho el tema de las áreas protegidas, pueden sumarse a como esta comisión que precisamente lo que busca es compartir estas experiencias, diseñar estrategias, por supuesto, que también ayuden a incidir en política pública. Andrew al final nos va a compartir de manera breve esta invitación, pero pues yo me gustaría también pues hacerles esta invitación. Si les apasiona el tema de las áreas protegidas, está la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, donde hay una gran red de expertos. Y bien, entonces, pues las reflexiones finales, ¿cómo apoyar a conservar estos sitios, ¿no? ¿Cómo desde acá, de lo que hacemos, si bien muchos somos profesionistas en ONGs, por supuesto en dependencias de gobierno, que trabajamos día con día para apoyar a estos sitios, también hay personas que desde sus afines, desde su ámbito profesional, también lo pueden hacer, también pueden contribuir. Entonces, me gustaría primero comenzar con Mónica. ¿Cómo apoyar a conservar estos sitios, ¿no? ¿Qué mensaje podemos dar a quienes nos acompañan en esta sesión? Muchas gracias, Carlos. Y creo que tiene, bueno, dos partes este mensaje, ¿no? Bueno, o tres. Primero, entender, recapitular un poco dónde estamos, ¿no? Sabemos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en México, a pesar de que es maravilloso
y tiene sitios increíbles, las autoridades un poco rebasadas. Entonces, el rol de la sociedad civil, el rol de otros actores es fundamental, ¿no? Cambiar este chip que muchas veces tenemos, como les decía, de que lo haga el gobierno, a nosotros desde nuestro lugar tomar acción, ¿no? Y eso de distintas formas. Un dato más nada más para que lo tengamos en mente, ¿no? Se estima que más o menos solamente hay menos de $1 por hectárea de área protegida al año, ¿no? Ese es el presupuesto estimado si lo sacamos. Entonces es muy poco y por eso es necesario siempre buscar otros aliados y otras formas de conservación. Andrew mencionaba las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, para la conservación, que es una figura de México y es una figura increíble que cada vez va creciendo más. Es una figura en la que tanto privados, ¿no? Gente que tiene un terreno gigante, con mucho potencial, con muchos servicios ecosistémicos, o una comunidad local o un ejido puede decretar su tierra como área voluntaria destinada a la conservación, manteniendo la tenencia de la tierra, pero reconociéndola como área protegida, ¿no? Entonces, esta figura en México es muy inclusiva y es muy prometedora para nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A nivel personal creo que hay muchas cosas y eso es importante. Bueno, otra cosa, ¿no? A veces olvidamos que para que las áreas protegidas estén conservadas, Andrew también lo mencionaba, hay gente que dedica su vida, y ahí un poco me voy a poner la cachucha de la Federación Internacional de Guardaparques, estas personas que se pueden llamar guardaparques o en cada país, contexto, pueden tener otro nombre. En México están los vigilantes comunitarios, por ejemplo, que dentro de su rol en su comunidad, pues es cuidar su territorio y cuidar sus servicios ambientales. Entonces, reconocer y valorar estas personas, ¿no? Es un trabajo, desgraciadamente, sumamente peligroso y con condiciones muy difíciles en el mundo en general, pero en México en particular. Y muchas veces pasan desaparecidos. Entonces, un poco es como valorar y reconocer a aquellos que cuidan lo que nos cuida a nosotros, ¿no? Entonces, esta figura de estas personas creo que vale la pena siempre tenerla en un lugar importante, ¿no? El 98%, por ejemplo, de los guardaparques en Latinoamérica se sienten orgullosos de su profesión, ¿no? A pesar del riesgo, a pesar de que el 82% dijo que era una profesión peligrosa. Entonces, gente que dedica de corazón esto. Entonces, vale la pena conocer, preguntar. Nosotros, como personas comunes y corrientes, cuando vamos a disfrutar un área protegida que nos encanta, eso, desde pequeños, hay jóvenes aquí, creo que es muy importante el contacto en primera instancia. Entre más joven lo tienes, mucho mejor para conectarte con estos sitios, para sentirte, porque no podemos conservar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, quizá aquellos que van a Lista cada vez que les gusta subir la montaña, pues bueno, recordar este dato, por ejemplo, ¿no? El Lista, el Parque Nacional, todo el Parque Nacional Iztapopo provee a 13 millones de personas de agua, ¿no? Entonces, no solo es que sea lindo ir a subir la montaña, sino ver el ecosistema, lo que está proveyendo a la sociedad. Entonces, y esto también lo voy a decir ahora desde mi lado montañista, ¿no? Que yo disfruto mucho de la montaña. Es muy doloroso cuando vas a estos lugares tan lindos, ver tanta basura. Y es esta mentalidad a veces que caemos todos de, luego pasan a recogerla. Pues no, si vas a ir a estos sitios, cuídalos, ¿no? Llévate tu basura, no la dejes ahí, porque es muy común que se llenen de basura estos sitios que tanto vamos a cuidar o vamos a disfrutar. Creo que urgen cambios de comportamiento en nuestro día a día, ¿no? O sea, cuestionarnos, ¿de dónde viene mi comida? ¿De dónde se van a ir los residuos? ¿De dónde viene esta agua? O sea, un poco sensibilizarnos en nuestras acciones diarias. Bueno, puedo caminar en vez de usar el coche. O sea, son formas también de cuidar a las áreas protegidas, ¿no? Recordemos que, y bien lo decía Andrew, las áreas protegidas son también el mejor mecanismo de mitigación al cambio climático, ¿no? Entonces, sigamos cuidándolas, sigamos cuidando a la gente que las cuida. Y bueno, creo que a un nivel ya no individual, pero a un nivel de agenda política, pues urge que se reconozcan otras formas de conservación en territorio, que no solo son las áreas protegidas, otros mecanismos de proteger, ¿no? Desde otros lugares con otros actores. Todos estos lugares son sumamente importantes. Y nada, y reconocerlos también como motores de desarrollo local, ¿no? Estos sitios son, como bien decía Andrew también, sitios que proveen desarrollo económico a las comunidades.
y también para nosotros donde quiera que estemos. Entonces creo que con eso cierro, ¿no? Valorarlas, reconocer y reconocer a la gente que trabaja en ellas para su cuidado. Muchísimas gracias, Mónica. Antes de compartir las reflexiones de Andrew, una colega de Ecuador nos escribe, pues nos pregunta, nos hace un comentario de relación a la minería, ¿no? Y las áreas naturales protegidas. Es este tema de si es posible que puedan coexistir. Entonces es un tema bastante, pues, digamos, bastante, pues ahora sí que fuerte en algunas regiones, la minería y las áreas naturales protegidas. Entonces, pues me gustaría que nos pudieran acompañar, apoyar a responder esta duda de una colega de Ecuador. Andrew, Moni. Sí, y que yo me la aviento, Carlos, con todo el gusto del mundo. Hola Nancy, qué gusto leerte desde Ecuador. Mira, en el caso mexicano existen, yo diría, 3 senderos que puede uno tomar, ¿no? Cuando un área protegida en México se decreta, tiene que respetar las actividades productivas, digamos, usos de suelo que existían en dicho sitio. Entonces, por decir un ejemplo, hipotético completamente. Si un área protegida se decreta y ya había minería en tal sitio, ¿no? Se tiene que respetar dicha práctica, ¿no? Lo que se puede regular es la expansión, el uso, las prácticas, etcétera. Por otro lado, tienes un segundo sendero, que también es un riesgo alto, que también ocurre, digamos, de manera hipotética, pero todos sabemos que es real, en donde existe interés de desarrollar minería en una área protegida que ya es decretada, pero que no había, digamos, minería como tal, pero quizá alguien tenía una concesión minera, ¿no? Por decir algo. Entonces entra, digamos, un proceso mucho más complicado en términos de defensa del territorio para que no se dé la minería en dicho sitio. Y tienes después un tercer sendero que en algunos casos a nivel global existe, ¿no? Que la minería se da como una suerte de práctica y a veces se decretan áreas protegidas en torno a estas de manera intencionada para generar mecanismos financieros. Son, digamos, 3 escenarios que existen a nivel mundial. Entonces, la pregunta es, ¿pueden coexistir? Pues depende, ¿no? Depende de lo que uno quiera en dicho sitio. A título personal, yo creo que no debería existir minería en áreas protegidas, por lo que ya hemos platicado actualmente, y más minería, digamos, a cielo abierto y altamente que degrada y deforesta, digamos, los ecosistemas. Pero depende de los intereses de cada país y, digamos, de la sociedad en su conjunto. Yo creo que el músculo que tiene la sociedad, y me refiero a todos los ciudadanos y ciudadanas, es justamente contribuir a esta discusión, porque para fines prácticos las áreas protegidas son el reflejo, digamos, de las prioridades de la nación y no del gobierno exclusivamente, ¿no? Entonces, creo que hay que ser activos en esta discusión y ponerlo sobre la mesa, porque para fines prácticos somos todos, digamos, interesados en la materia, ¿no? Y si me lo permites, Carlos, pasaría, digamos, a la suerte de reflexiones, ¿no? Aprovechando el micrófono, si me lo permiten, pero escuchando a Mónica, y lo pongo en el chat, tomo algunas palabras que ella mencionaba, ¿no? O sea, el tema de conocer, compartir, contribuir, y yo diría, compra lo hecho en áreas protegidas, ¿no? Tú mencionas, Carlos, al principio, que mucha gente entra en un área protegida y no tiene la más remota idea que está en una área protegida en nuestro país, ¿no? O sea, hay carreteras que transitan por áreas protegidas y no tenemos idea de que estamos en una área protegida. Creo que lo primero que hacer es conocer y difundir esto. O sea, ojalá todos los mexicanos, todos las mexicanas, empecemos conociendo nuestras áreas protegidas federales, estatales, municipales y voluntarias, todas, ¿no? Y los diferentes tipos de gobernanza, que creo que es fundamental. Hay que compartirlo, ¿no? O sea, la gente tiene que empezar a compartir que están en áreas protegidas, qué se puede y qué no se puede hacer, porque muchas veces las prácticas son por desconocimiento, ¿no? O sea, no tienen ni idea que están en área protegida, entonces llevan a cabo actividades que no son permitidas por el decreto y por el programa de manejo, pero es completamente por desconocimiento. Creo que es tarea de todos y todas compartir que estamos en una área protegida, que se puede, no se puede hacer. Y contribuir, ¿no? O sea, en muchos casos, cuando uno va a una área protegida, como es el caso de Sumidero y otras más, pues uno puede contribuir comprando el brazalete correspondiente, ¿no? Que es el cobro de derechos para la área protegida, para que se pueda, digamos, capitalizar la administración y manejo de áreas protegidas. Entonces, contribuir también a las áreas protegidas, no solamente con el brazalete, pero con tus buenas prácticas, con estos mensajes que tú des, como mencionaba Mónica, es fundamental, ¿no? O sea, dar el ejemplo es prioritario. Y creo que el valor
del individuo que puede afectar comportamientos, digamos, del colectivo es súper importante. Y por último también, ¿no? O sea, hay muchos productos que vienen de áreas protegidas y yo los invito a consumirlos, ¿no? También es una forma de apoyar a las comunidades que están dentro o en los márgenes de las áreas protegidas, que generan productos, digamos, con buenas prácticas y productos de altísima calidad, ¿no? Yo soy un groupie, yo diría, del café del sureste de México en particular, del que viene de áreas protegidas como el Triunfo, ¿no? Entonces, creo que apoyando proyectos productivos sostenibles desde las áreas protegidas, comprando lo hecho en áreas protegidas de México, es fundamental, ¿no? Entonces, apoyemos esos proyectos productivos de comunidades locales, de pueblos indígenas, para incorporarlos en nuestra vida diaria. Entonces, Carlos, por último, yo puse en el chat algunas ligas de interés para que aquellos que quieran sumarse a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, bienvenidos, bienvenidas. Son espacios súper interesantes de intercambios de experiencias y de conocimiento. Pueden sumarse a los procesos que existen en términos de lineamientos y guías prácticas que se realicen en la Comisión Mundial. También quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y de verdad aplaudir el esfuerzo del FONSET el día de hoy. FONSET es un miembro, digamos, de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces juegan un doble rol aquí, Carlos, FONSET, tú y todo el grupo, como miembros de la Unión, ¿no? Del Comité Mexicano de la UICN, pero también muchos de ellos son expertos en diferentes comisiones mundiales. Entonces, invitar a otros participantes a que hagan lo mismo como el FONSET y nuevamente aplaudir para fines prácticos al FONSET y las comisiones mundiales por el ejercicio del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrew. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente agradezco mucho su apoyo, el espacio y esta primera oportunidad en esta alianza entre la Comisión de Educación y Comunicación y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Estamos terminando precisamente a la hora que nos propusimos terminar, concluir esta reflexión. E invitar a los que nos acompañaron, esta grabación va a estar disponible también para que conozcan a detalle, los que entraron unos minutitos más, minutitos menos. Entonces, colegas, muchísimas gracias por estar presentes en este espacio, muchísimas gracias por estar presentes en este diálogo, en esta reflexión, en conocer la importancia de las áreas protegidas, que sin duda debemos de conocerlas y debemos de conservarlas. Muchísimas gracias. Hasta luego.